Am, Ante todo, creo que la mayoría acá son estudiantes de geología o relacionados a esto, por lo que deben tener algunos conocimientos generales sobre lo que viene a ser estratigrafía en sí, sobre lo que vienen a ser estratos o qué tipo de estructuras se pueden formar en las distintas cuencas sedimentarias que existen, no solamente en nuestro país, sino en general. Por ejemplo, en las siguientes imágenes tenemos algunas de estas estructuras como cuerpos anticlinales o estructuras falladas como con horst, ¿no? O cabalgamientos, ya viene a ser en el caso de la imagen a la derecha donde se observa un cabalgamiento, o tenemos en la imagen inferior a la izquierda un, un modelo de cómo se encuentran los yacimientos de petróleo y gases naturales, yacimientos de hidrocarburos, ya que bien sabemos de que ese tipo de yacimientos se encuentran en rocas porosas dentro de estratos en el subsuelo de la Tierra. Eso es muy importante, ya que a nosotros como geólogos nos importa saber cuál es el objetivo de hacer este tipo de estudios, de tener este tipo de conocimientos. En este caso, la estratigrafía oceánica nos ayuda a entender cómo se pueden encontrar estos yacimientos de petróleo. Aparte, es una de las de los, de las aplicaciones a las que le podemos dar para encontrar estos yacimientos de petróleo que se encuentran que están en el mar. Como han visto, hay bastantes plantas petrolíferas en nuestro mar, en los mares como Venezuela o de Estados Unidos, en los cuales hay que saber cuál es la estructura, cuál es la trampa en la que se encuentra el yacimiento petrolífero y así saber cuáles son los métodos para extraerlo, cuál es la cantidad de agua que tiene, o sea, la permeabilidad de las rocas, la dureza de estas, hacer un distinto cantidad de pruebas, pero bueno, en fin. Entonces, no solamente, ya sabemos que, ¿qué tipos de rocas se pueden encontrar acá? Pues, como en todo tipo de yacimiento, se tienen rocas calizas, se tienen areniscas, se tienen lutitas, etcétera. Lo que importa acá es que cada una de estas tienen, ya sea diferentes porosidades, como diferentes permeabilidades, y por lo tanto, estas se pueden o fracturar, también depende de su resistencia al corte, su ensayo, y se pueden fracturar como se pueden plegar. Y de esta forma mantener diferentes estructuras para el entrampamiento de yacimientos tanto minerales como de petróleo. No sé, ahora sí. Ahora, normalmente cuando hacemos un estudio sísmico, o sea, solemos obtener, no sé si han visto este tipo de gráficos al momento de realizar algunas perforaciones y tener eh, información sísmica a través de sondas, obtenemos este tipo de gráficos a gran escala en la cual se nos muestra cómo se encuentran en el subsuelo marino las cuencas sedimentarias. Pensemos de que una cuenca no solamente ocupa un lugar pequeño, sino ocupa grandes áreas. Y hay que ver en estas grandes áreas cuáles son las que más nos importan para posteriormente enfocarnos en esa zona. Siempre un análisis sísmico ayuda a empezar a saber cuáles son las zonas de mayor interés. Y claro, qué tipo de estructuras forman. Acá tenemos claramente algunos plegamientos y tenemos zonas, ah, ok, así como también tenemos zonas donde se encuentran bastantes fallas. Por ejemplo, acá bien se tiene, ¿sí? Tenemos este tipo de plegamientos que se encuentran en la misma roca y también tenemos fallas, diferentes fallas. Esto nos indica las discontinuidades y las continuidades que presenta la la cuenca sedimentaria y que ha sufrido a lo largo de su desarrollo. Bueno, con esto lo vamos a ver más adelante. Ok. Ahora, en aspectos generales sobre qué es la estratigrafía, solamente para dejar bien en claro algunos puntos específicos. La estratigrafía es el estudio de las rocas como estratos con, conociendo el orden y las condiciones en las que éstas se formaron. Por lo tanto, hay que saber tanto la correlación y las unidades que se encuentran en esta zona, por lo que hay que reconocer, hay que distinguir cada una de estas, hay que saber la naturaleza de las rocas que tenemos y la geometría y la disposición
tanto bidimensional como tridimensional, porque como geólogos hacemos modelos tridimensionales como secciones, las cuales son bidimensionales, e incluso en una dimensión, como lo son los perfiles. Acá, por ejemplo, podemos observar bien ejemplos de cuencas, pero de cuencas que ya han aflorado con el tiempo, que se encuentran cercanas al mar, ¿no? Como se ve, se encuentran cercanas al mar, por lo que podemos entender de que estos alguna vez estuvieron abajo y posteriormente han aflorado. En la primera imagen se ve que están horizontales, por lo que no hubo una fuerza tectónica la cual pudiese generar algún tipo de fallamiento o inclinación o plegamiento, mientras que en el segundo caso sí se observan estratos inclinados. Bueno, también para en todo tipo de estudio estratigráfico hay que tener en cuenta siempre estos principios. Por ejemplo, tenemos el principio de horizontalidad, de horizontalidad y continuidad. Es un principio que lo cual nos dice que el estrato más inferior es el que es más antiguo. Como se puede observar en la imagen a la izquierda, podemos decir que el que se encuentra acá abajo es más antiguo que el que se encuentra acá arriba. Bueno, en aspectos grandes está el de superposición, el de uniformismo o actualismo. Nos viene a decir de que los mecanismos que se formaron anteriormente y que por lo tanto moldearon y formaron la geomorfología y las estructuras antiguas, van a ser los mismos mecanismos que van a formar que van a modelar la geomorfología actual. O sea, de que si en un lugar se formaron una cuenca con areniscas provenientes de un cerro, el cual estaba rico en cuarcitas, por así decirlo, entonces podemos esperar de que de acá a un tiempo vuelvan a llenarse esa misma cuenca, si es que hay un río que la pueda llenar, otra vez de las mismas areniscas provenientes del mismo cerro, porque siempre va a estar este principio de actualismo, o sea, de uniformismo. Se va a mantener uniforme ciertos eventos a lo largo del tiempo. Pero hay que ser enfáticos en el hecho de que aunque sean uniforme el evento, nunca va a ser idéntico. Siempre van a haber diferencias entre uno y otro, porque puede de que varíe la cantidad de precipitaciones, varíe el nivel del mar. El nivel del mar puede ser menor, como puede ser mayor. Puede haber mayor cantidad de fauna, puede haber mayor cantidad de vida, lo cual cambia la composición de las rocas que se están formando. Puede haber presencia de vulcanismo, por lo tanto se pueden encontrar algunos intercalaciones con estratos de cenizas o de rocas piroclásticos, ¿no? Por lo que siempre hay que estar constante viendo qué otros factores se están dando y pueden ir modificando. Pero a fin de cuentas, si en un lugar hubo un volcán que hizo explosión, posteriormente va a volver a explotar, o es muy probable que suceda. La asociación faunística o la correlación, esto va en el caso de que queramos saber cómo correlacionar usando fauna. Como geólogos, la mayoría acá que saben que las rocas sedimentarias son aquellas de las que tienen fósiles, por lo que si nosotros tenemos en dos lugares distintos el mismo fósil con la misma antigüedad, sabemos de que estos estratos, así no se encuentren a la misma profundidad o en la misma altura, sabemos de que están correlacionados y pueden pertenecer al mismo estrato. Esto nos ayuda al momento de realizar pozos y perforar, poder así generar secciones, perfiles geológicos. También tenemos la simultaneidad de eventos. Bueno, en que tenemos diferentes eventos que se pueden dar al mismo tiempo y así generamos diferentes estructuras. Relación de corte e inclusiones. Esto es más sencillo, es como cuando tenemos algún tipo de dique, un evento posterior a las cuencas generado por eventos magmáticos, ¿no? Porque hubo una falla y a través de esta falla, el magma que se encontraba tal vez en algún tipo de cámara volcánica ascendió o justo cortó al cuello volcánico y logró llegar hasta donde tenemos, ¿no? Por ejemplo, esto se observa acá nomás en el Salto del Fraile, en la herradura, la sucesión de facies. Esto es de Walter's Law, es un libro de que si ustedes están muy interesados, se los puedo pasar.
porque nos habla con bastante sobre lo que viene a ser no solamente las facies, que son los diferentes eventos, los cuales pertenecen a, este, son las unidades especiales, las cuales forman, las cuales, que son parte de un mismo estrato, de un mismo, de una misma unidad, estratigráfica. Este libro no solamente menciona eso, sino menciona diferentes eventos que pueden alterar. El libro de What is Law, tengo que hacer un punto, se enfatiza bastante netamente en lo oceánico y en cómo los diferentes agentes modifican esta estratigrafía. Por ejemplo, bueno, ahí te voy a explicarlo más, qué factores pueden alterar la estratigrafía oceánica, el nivel del mar, la presencia de volcanes, el aumento de precipitaciones o la presencia de glaciares. En el caso de que aumenten los glaciares debido a una disminución de la temperatura, en ese caso, como estos glaciares posteriormente, cuando la temperatura vuelva a aumentar y las morrenas caigan, y por lo tanto, al generarse morrenas se formen lagos, se forman ríos, van a ir alterando la forma de las cuencas oceánicas. Bueno, hablando un poco sobre las discontinuidades y sobre las continuidades, que sí lo mencioné un poco. Bueno, lo que conocemos, una continuidad es estratos donde no se encuentre o no ha habido una interrupción sedimentaria medible. Como por ejemplo en la imagen que tenemos acá, no hay un evento el cual sea fuertemente notorio, o sea, o que nos diga claramente que ahí ha habido una interrupción. O sea, hubo depositación, 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 pero no hubo algún tipo de fractura o erosión. No, o sea, no, esto no afloró y no fue erosionado, o no fue fracturado y posteriormente rellenado por un dique o por algún cuerpo mineralizante. No, simplemente ha tenido el tiempo suficiente para seguir depositándose. Lo opuesto es una discontinuidad como la que se observan en estas figuras, en esta de acá. Acá podríamos decir que tenemos una continuidad, pero plegado posteriormente claramente, mientras que acá hay una discontinuidad generada tanto por el cabalgamiento que se encuentra como por las fallas. Claro, esto también no se puede ver, por ejemplo, cuando tenemos estratos cruzados, es un clarísimo ejemplo. Cuando tenemos estratos cruzados, ya sea porque están en diferentes direcciones, significa de que los primeros estratos tuvieron que haberse inclinado o plegado y posteriormente erosionado para que después vuelva a generarse una nueva cuenca sedimentaria. Por ejemplo, acá. Acá observamos que en la parte de arriba, la dirección de los estratos, bueno, no la dirección, sino el buzamiento de los estratos superiores con respecto al buzamiento de los estratos inferiores muestran una diferencia, por lo que acá hay una discontinuidad. Ahora, pasando a los depósitos sedimentarios como tal, ¿qué tipo de depósitos sedimentarios tenemos? Tenemos depósitos sedimentarios, perdón, depósitos sedimentarios aluviales, como por ejemplo los que se encuentran acá, generado por lluvias, por lluvias. Tenemos los depósitos glaciales, generados por glaciares, ¿no? Estos tienen su propio, cada uno de estos imagino el curso de geomorfología como tal, han tenido que llevarlo, tienen sus propias características y su propio abanico de formaciones, por lo que acá se está viendo de una manera más general. Bueno, el kárstico, en caso de que tengamos rocas carbonatadas, tenemos el kárstico, para que dentro de estas se pueden almacenar agua subterránea, y ahí tenemos la presencia de estalamitas, estalactitas, ese tipo de cosas. Tenemos el depósito lacustre, en caso de que tengamos lagunas, depósitos evaporíticos en caso de que el lago se seque. Es una forma general de decir de que un depósito evaporítico es en caso de que tengamos acá un lago, el cual perdió conexión con su fuente, o sea, con el río, y posteriormente, debido a evaporación, terminaron quedando solamente las sales
se depositan y todo el agua se va a las lluvias, se va a las nubes. Este, tenemos los fluviales, acá están las morrenas aisladas, ¿no? Que generan, generado por ríos, los cuales finalmente botan sus deltas y terminan en lo que viene a ser toda una plataforma continental. La plataforma continental se divide en tres partes principales, la cual viene a ser su arrecife, que se encuentra en la parte superior, la que menos profundidad tiene, el talud continental, que es la parte donde mayor pendiente existe y es donde se almacena o donde se tiene la mayor cantidad de variación sedimentaria, porque sabemos que el tipo de grano que va a llegar abajo no va a ser el mismo tipo de grano que se va a encontrar en la parte de arriba, así como se sabe que el hecho de que esta pendiente va a ir variando porque no va a ser constante, y toda esta zona de acá va a Sí, depender fuertemente, ¿sí dígame? te lo digo. Disculpen, ¿todo bien? Bueno, que voy a continuar. Toda esta zona va a depender fuertemente del nivel del mar, en caso de que disminuya o aumente el nivel marino. Bueno, acá también tenemos la parte inferior, que es la parte abisal, y en la parte bueno, y aparte saben que están los depósitos eólicos y las playas, ¿no? Las playas que se encuentran justo en la parte de transición entre continental y marino. Bueno, la geomorfología es un poco lo que le estuve hablando hace rato, ya que normalmente cuando uno piensa en geomorfología oceánica, suele relacionarlo con dorsales marinas, con fosas, con fumarolas, con el fondo oceánico y con demás factores, ¿no? Pero dentro de lo que nos importa ahorita, tenemos principalmente que hacerle caso a esta zona del talud continental, donde tenemos el borde, el talud, toda la plataforma que ya les mencioné. Acá es otra vista para esta misma plataforma de cómo se observa, y esto es lo que nos importa. Esta zona de acá, en donde el río termina acá y genera toda esta que es la cuenca. Toda esta cuenca de acá, donde se encuentran, estas de acá son las turbiritas. Todas estas turbiritas forman, varían fuertemente la estratigrafía que podemos tener. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de cómo se puede ver una secuencia estratigráfica influenciada fuertemente por una presencia glaciar. Y en diferentes puntos, cuál sería el perfil geológico que tiene, dependiendo de dónde se encuentre. O sea, por ejemplo, en el punto número uno, que se encuentra justo mm, en un lago glaciar, tenemos una presencia masiva de areniscas asociadas con algunas facies, con turbiritas. Tenemos turbiritas con dropstones, o sea, ¿cómo ah, con algunas eh, como que piedras salidas. Disculpe. Bueno, en la parte 6, en la 5 específicamente, en la 6 que diga, es la que le estuve mencionando hace rato, es la zona donde se suelen hacer los principales estudios, porque en zonas como las 6 o las 7 es donde se suelen encontrar los yacimientos petrolíferos, lo cual nos importa bastante. Y observamos de que en la parte superior abundan las turbiritas. ¿Pero qué es una turbirita? Pues la turbirita es lo que sucede cuando esta parte de la cuenca se desploma, se desliza por su propio peso, por lo que ustedes han llevado en geotecnia, ¿no? Lo que han llevado en estabilidad de taludes. Cuando esta zona se cede, y y estos sedimentos terminan cayendo, generan una turbidez en el fondo marino a lo que se les llama turbiritas, por lo que no se puede decir exactamente que las turbiritas tengan una composición exacta. Sin embargo, hay muchos autores que les han dado características a las turbiritas, según su composición. Lo que sí les puedo decir es que tienen una matriz, tienen un cemento, el cual puede variar y que también
suelen, debido al gran tamaño que tienen los saludes continentales, suelen intercalar entre zonas con grano fino y grano medio. Eso sí es importante. Entonces, cuando tenemos una zona con turbiritas, vamos a ver de que nuestros diagramas nos van a indicar que aumenta el grano, a disminuir el grano, aumenta el grano, a disminuir el grano. Eso es muy común. Bueno, dentro de la misma secuencia estratigráfica que está acá, el- una secuencia estratigráfica oceánica como tal, este, denme un segundo. Disculpe, si me da un segundo, por favor. Tengo que hacer una cosa. Ahora sí, disculpen la molestia. Necesitaba un poco de agua para que se me está secando la garganta. Bueno, dentro de esta definición de secuencia estratigráfica tomada por Cateneoniano, o, disculpen, siempre se me trago un poco, Neanu et al. este, del 2011, en el cual él define la estratigrafía secuencial como una metodología que proporciona un marco para los elementos de cualquier entorno deposicional, facilitando reconstrucciones paleográficas y la predicción de fases y litologías alejadas de los puntos de control. Ok. Acá, por ejemplo, se tiene un esquema, un pequeño esquema, donde se observa que tenemos la superficie donde se deposita. Acá está el timeline, que viene a ser la línea, ¿no? Que va cambiando porque nos indica dónde se encuentra actualmente el límite de la cuenca, en la cual en este caso va aumentando a medida que pasa el tiempo. Tenemos la parte de la fase de sandstone, o sea, la fase de niscas, la cual va cambiando, así como se observa, la fase de shale, o sea, la fase de lutitas, y la fase de calizas o de limestones, la cual se observa que a medida que pasa el tiempo, las areniscas tienden a ir a estar más en la parte em, menos profunda, mientras que las lutitas tienden a irse a la parte intermedia y las calizas se encuentran en la parte más profunda, teniendo ese tipo de forma de estratigrafía horizontal, por lo que se forman al mismo tiempo. Sí, se forman al mismo tiempo porque todos estos son granos que llegan de una misma fuente y terminan depositándose y generando una cuenca al mismo, uniformemente, o sea, al mismo tiempo, pero dividiéndose según su tamaño de grano y su formación. O sea, los carbonatos se encuentran en la parte más profunda, las lutitas más al medio y las areniscas más a la parte menos profunda o más pegadas a la superficie de depósito. Esto es importante, por supuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos en un yacimiento petrolífero o estamos buscando un yacimiento petrolífero, ¿qué tipo de roca nos interesa? Nos interesan las areniscas, porque son las más porosas. Y como las areniscas son las más porosas, entonces son las que tienen mayor probabilidad de tener petróleo dentro de ellas, o sea, en sus poros. Por lo tanto, lo que nosotros buscaríamos sería encontrar estos, pero como sabemos y como le he estado diciendo, estos van a este tipo de las cuencas no se van a quedar así nomás, sino el nivel del mar va a bajar, va a subir, va a cambiar, van a haber un montón de factores que lo van a alterar y no siempre se va a encontrar así. Pero entender ese tipo de base, por lo mismo del principio de uniformidad,
sabemos de que esto que pasó una vez, pues va a volver y se va a generar de esta forma. Ok. Un poco sobre la acomodación. Es un término que consideré interesante que tengo que indicarlo. Es simplemente de que la acomodación es el espacio que se tiene para que los sedimentos se depositen. Es este espacio, este espacio de acá, que se tiene para que ahí los sedimentos puedan rellenar. Esta es la parte donde ya está rellenada, esta es la parte ya rellenada, esta es la cuenca, el basin, y este es el espacio para que se acomode. Y la acomodación es eso. Acá, por ejemplo, la acomodación sería todo este espacio de acá, la cual se ve que está cambiando. Ahora, conceptos de progradación y retrogradación. Bueno, ¿qué tiene que ver un concepto de progradación y un concepto de retrogradación? El concepto de progradación y el otro dependen directamente del nivel del mar. En caso de que el nivel del mar aumente o el nivel del mar disminuya. Por ejemplo, un ejemplo de progradación en el caso de que el nivel, por ejemplo, acá tenemos en la figura, acá, tenemos en la figura número uno un ejemplo de progradación con agradación. Ok, para indicar que es agradación, simplemente entendamos agradación como que aumenta la cantidad de sedimentos que están llegando. O sea, si nosotros estamos diciendo de que hay un aumento de progradación, o sea, de que si hay progradación, aumenta el nivel del mar. Ok, si hay agradación, significa de que aumenta la cantidad de sedimentos que están depositándose. Entonces, esto de acá nos está indicando de que está aumentando el, el nivel del mar y también está aumentando la cantidad de sedimentos. Siendo acá que como les mencioné hace rato, las grises son las rocas más impermeables y las rocas más permeables se encuentran más arriba. Solo que acá se están formando en esta forma. Lo negrito simplemente nos indica que esta es la zona donde está el borde continental y cómo este borde continental ha variado a medida de que el nivel del mar ha estado aumentando. Digamos de que al inicio se encontraba acá, luego aumentó el nivel del mar, por lo que ahora los nuevos sedimentos se depositaron acá y se depositaron acá. Después siguió aumentando y sigue teniendo esta forma. Pero ¿qué pasa si existe un proceso de retrogradación? O sea, de que disminuye el nivel del mar. O sea, el nivel del mar inicialmente se encontraba, Dios, se encontraba por acá y posteriormente disminuyó y se encuentra por acá. Entonces, no, no, disculpa. Un evento de retrogradación, me estoy confundiendo. En este caso ocurre, esperen, ahora sí, acá, ya. El evento de retrogradación es cuando tenemos el nivel del mar aumenta, pero no aumenta la cantidad o disminuye la cantidad de depósito. O sea, si el nivel del mar estuvo inicialmente acá y posteriormente se encuentra acá, pero los sedimentos que tenemos no pueden generar toda esta curva así como sí generó en el ejemplo anterior, en el caso anterior, sino que en vez de generar todo este tipo de, de talud, muere antes, llega hasta acá. Entonces, con el tiempo, el nivel del mar, que sigue subiendo, sigue generando así, dando este tipo de estructura, a la cual se le llama retrogradación. Por otro lado, tenemos un evento de agradación, progradación. Bueno, ya. Estos ya son combinaciones de la progradación y la retrogradación, debido a de que sí es cierto, tenemos la progradación en caso de que aumente el nivel del mar, tenemos la retrogradación en caso de que aumente el nivel del mar, pero no aumente la cantidad de sedimentos. Pero también podemos jugar, o bueno, entre comillas jugar, porque esto no es algo que depende de nosotros, sino
es algo que se encuentra así. Y la cuestión no es que este, simplemente nosotros queramos que sea así. Sabemos que en la geología las cosas ya están dispuestas así y lo que tenemos que hacer es interpretarlas. Entonces, una vez que está dispuesto así, ¿qué significa que se encuentre dispuesto así? ¿Qué significa que yo encuentre areniscas acá, areniscas acá, areniscas acá, areniscas acá? Y en algún momento dejo de encontrar ese tipo de areniscas y solamente encuentro, más adelante solamente encuentro lutitas. Solamente lutitas, lutitas, lutitas. Significa de que estoy generando un evento donde el nivel del mar aumentó y posteriormente empezó a disminuir. Eso significa, el nivel del mar primero aumentó y hasta acá, que ya fue nuestro punto máximo, por así decirlo, y después hubo un evento de disminución. Y acá, por ejemplo, tenemos un caso más complejo en el cual aumenta el nivel del mar, disminuye el nivel del mar, hay un evento que se mantiene en el tiempo y luego disminuye mucho más el nivel del mar, generando una nueva cuenca. Y posteriormente ocurre un evento de progradación donde vuelve a aumentar el nivel del mar. Entonces, esta parte es lo que considero base dentro de la estratigrafía oceánica, ya que este evento de progradación y retrogradación muestra cómo las cuencas sedimentarias y todo lo que viene a ser, este, todo lo que hablé acá sobre lo que viene a ser el talud, lo que viene a ser ese tipo de zonas con turbiritas, con areniscas y con lutitas, se ve embocado o desemboca en ese tipo de modelos, en los cuales tenemos que interpretar cómo es que el nivel del mar está afectando directamente este tipo de, de cuerpos, de cuerpos rocosos, sí, porque son cuerpos rocosos, de, de estructuras sedimentarias. Y así sabemos de que pues, cada vez que veamos, cuando vemos esto, significa de que hay una disminución en el nivel del mar. Y cuando vemos esta parte marrón, vemos de que hubo un aumento en el nivel del mar. Y siguiente. Esto lo voy a tomar de Catoniano, en el cual nos muestra el Catoniano habla bastante sobre qué vienen a ser estos eventos de regresión, y también él llama a este evento, el que les mencioné sobre de retrogradación, un evento de transgresión. También menciona un evento de regresión en el cual acá él nos ejemplifica cómo funciona cuando baja el nivel del mar. Cuando baja el nivel del mar y sigue formándose esto. Acá es cuando aumenta el nivel del mar, pero disminuye la cantidad de sedimentos que se están depositando. Y acá es una regresión normal, o sea, un evento de progradación, en el cual aumenta el nivel del mar y aumenta la cantidad de sedimentos. Sin más. Bueno, esto es un esquema real de lo que se puede encontrar. Esto es, por ejemplo, tenemos acá este, los TST, HST, LST, lo que nos indican son zonas de... Eso, lo que nos indica en zonas de... este, nos indicaba en caso de que existan estos eventos de regresión, nos, disculpen, nos indica en caso de que exista, no, nos indica si hay progresión, progradación o retrogradación. Ejemplo, acá por ejemplo tenemos esta cuenca, la de acá, que es la primera, la que hubo, porque es la que se encuentra más abajo. Entonces acá sabemos de que inicialmente, a medida que estaba aumentando,
hubo un evento de progradación con gradación. Porque acá bien claro tenemos el resultado de... Voy a hacerlo con otro color, porque creo que este color no se ve. Así que voy a hacerlo con rojo, no, con naranja. Ok, ya. Entonces, acá tenemos este de acá, que fue el primero que se generó, que posteriormente podemos ver que acá hay otro que se genera encima. Entonces acá tenemos un evento de progradación, como les estaba explicando, y que finalmente llegó acá donde hay una discontinuidad. Entonces significa que hay una discontinuidad de que acá los eventos de formación han cambiado. ¿Qué significa? Tal vez más arriba hubo un evento en la precipitación de la zona, hubo algún tipo de tectonismo, yo qué sé, pero cambió. Entonces tenemos acá una discontinuidad. Esta discontinuidad, después tenemos acá por ejemplo, hay un evento de, está acá. Esto que nos puede indicar turbinitas, tal vez, por la parte, porque estas areniscas tuvieron que llegar de algún punto superior para que terminen hasta ahí. Luego tenemos un evento, un LC. Esto tenemos acá, voy a señalar bien algunos en especial. Sí, así, y así. Sí. Entonces, como les he mencionado, comienza acá, luego sigue por este de acá y luego sigue este de acá. Entonces tenemos tres distintos, similar a lo que está, similar a esto. Son tres, similar a esto. Acá hay uno, dos, tres, que se parece a el de acá. Uno, dos, tres. Significa disminución en el nivel del mar, pero manteniendo em, cierto, pero manteniendo la cantidad de sedimentos. Eso significa. Eso es lo que tenemos acá. Creo que con tanto dibujo lo se nota, pero ahí está. Hay uno, dos y tres. De este resultado con verde nos ayuda a identificar mejor. Y finalmente otro evento de HST, el cual comienza acá, luego sigue por acá, luego sigue por acá y luego sigue por acá. Vemos la litología, la parte más amarilla, sin puntos, que es toda esta zona de acá, que nos indica de que son depósitos aluviales y fluviales con areniscas. O sea, esto es toda la zona que viene del río. Prácticamente por acá tiene que estar todavía el delta, cosas así. Acá tenemos areniscas y mudstone. Bueno, tenemos, eso ya es toda esta zona de acá. También tenemos algunas areniscas estarinas o fluviales que se encuentran acá, en estas zonas en específico. Acá hay mudstones y areniscas pequeñas. Principalmente lo podemos decir como lutitas, toda esta zona de acá, o sea, ya zonas de grano fino, rocas de grano fino. Y tenemos algunas, estos que dice fan son facies, no sé, no sé. Y tenemos algunas zonas con facies de areniscas submarinas. Bueno, empiezo a borrar todo esto para que no moleste. Y listo. Ajá. Acá tenemos un pequeño gráfico que nos dice que aumentó el nivel del mar, luego disminuyó y luego volvió a aumentar, que es lo que mencioné, de que en esta parte inicialmente aumenta el nivel del mar, luego llega a una zona donde disminuye el nivel del mar y finalmente vuelve a aumentar el nivel del mar. Eso se puede escribir acá. No necesariamente tiene que cumplir una función seno, coseno o algo por el estilo, simplemente lo que importa es graficar de que al inicio aumentó, luego disminuyó y luego volvió a aumentar.
Este es un ejemplo, este, real de lo que les estuve explicando. Acá se puede observar mejor cómo se encuentra toda la cuenca, cómo se observan los eventos HST, eventos de progradación, donde aumenta y luego llega un momento en el que deja de aumentar. Disculpen, ¿quién tiene el micrófono prendido? Ok, muchas gracias. Bueno, este es un ejemplo real, similar a los anteriores, donde se observa y lo que importa acá también es la importancia, o sea, el entender cómo funcionan este tipo de eventos, porque no solamente tenemos esta parte de acá, la cual, digamos, de que por acá podamos encontrar yacimientos de petróleo, sino que por acá nos importa saber qué tipo de roca tenemos y cómo se generó por si queremos generar algún tipo de puerto, o queremos hacer eh, ¿qué más? Bueno, las dos principales cosas que se hacen son puertos y pozos petrolíferos. Son las dos principales cosas que se tienen que hacer. Para uno necesitamos un estudio de suelos y saber qué tipo de rocas hay y posteriormente ver si utilizamos pilotes, utilizamos micropilotes o qué tipo de cimentación tenemos que hacer para que el puerto soporte todas las cargas que van a llegar, para que los barcos sepan, tal vez por acá se quiera hacer un faro y tenemos que saber qué tipo de roca hay ahí y qué tipo de cimentación tiene que tener, ese tipo de construcciones. Entonces todo eso tiene una aplicación tanto geológica, bueno, todo es geológico, ¿no? Pero me refiero a que una es más aplicada al ámbito del petróleo y la otra es aplicada al ámbito de la geotecnia. Eso es lo que, por lo menos acá en Geo5 nos importa bastante, que es en la parte más de geotecnia. Sin embargo, tanto los pozos petrolíferos tienen su parte de geotecnia, porque cualquier tipo de pozo petrolífero, ya sea del cualquier tipo de método que tengas, o de que vayas a aplicar, porque como sabemos hay como 5 tipos diferentes de pozos petrolíferos distintos. Hay algunos que ni siquiera están anclados, sino están como flotando, pero en realidad no flotan, este, porque igual tiene que tener un pozo que está unido al fondo marino, ¿no? A donde se encuentran lo que nos importa. Igual se tiene que hacer un estudio de qué tipo de roca tenemos ahí. Igual, no, pues no, nunca se puede ignorar eso por completo. Y sobre todo, pero más importante es, claro, cuando tenemos todo el cuerpo que se sostenga sobre una base firme. Y claro, una base con un tipo de suelo. Hay que saber su saturación del suelo, la permeabilidad que tiene, la relación hidrocarburos con agua. Un segundo, qué tipo de grano tiene, todo ese tipo de detalles, ¿no? Bueno, acá dejo una tabla de resumen en la cual se observan, esta tabla la saqué de Walters directamente, con diferentes tipos en este caso logs son como estudios, ¿no? Tipos de estudios para medir propiedades y sus usos geológicos, en el cual, por ejemplo, el estudio de resistividad nos indica, en el cual se miden ohms, la resistencia a la corriente eléctrica, para identificar, por ejemplo, zonas de carbonos o con bentonitas o algunas zonas con fluidos, porque dentro de todos estos diagramas que he mostrado, siempre quedan zonas con fluidos almacenados. Entonces, hay que tener eso en cuenta, de que por acá puede haber alguna zona, no necesariamente mucho, pero algunos intervalos con fluidos. Este, los estudios de rayo gamma, esto es muy importante. Este, por ejemplo, al hacer estudios de hidrocarburos, importa mucho porque son los rayos gamma lo que nos van a decir cuáles son estas zonas, va a brillar, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un pozo petrolífero, y en este pozo petrolífero hacemos un estudio de rayos gamma, el petróleo brilla, es una propiedad que tiene. Es algo que sí me acuerdo. Este, mide la radioactividad natural como tal que hay ahí. Tenemos estudios de densidad para medir.
algunas litologías. En este caso, ¿quiénes podrían destacar? Si tenemos no solamente útil en petróleo y en civil, ¿no? Sino en qué nos importa, por ejemplo, este tipo de estudios geofísicos con densidad. Nos importaría para saber si tenemos algún tipo de metal pesado, ¿no? En este caso, acá, por ejemplo, sacan a destacar la anhidrita, la alita, este, y algunos no porosos, como algunos carbonatos, pero yo creo que también si estamos haciendo un estudio, por ejemplo, si estamos viendo algún tipo de yacimiento BMS, creo yo que destacaría la presencia de galena, aunque sea poca, para saber dónde se podría encontrar. Y, bueno, otros estudios, como mencioné, ya para ir terminando, en sí es, ¿para qué sirve, no? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿De cuál es el fin de toda la estratigrafía? Es saber sacarle un uso para nuestro bien, para cómo nosotros podemos aprovecharlo. Acá en la primera imagen tenemos una imagen que me pareció amena, donde se está sacando petróleo. Claro, nunca se encuentra así, siempre hay un montón de problemas, pero como se ve, acá es lo que le mencionaba. En la parte de abajo hay que saber o hay que plantear cómo es que se van a hacer la cimentación para este tipo de estructuras. Además, y una vez que esto esté fijo, recién se puede poner el pozo petrolífero. Claro, este, el pozo petrolífero de explotación, porque obviamente se tuvo que haber puesto otros anteriores para que se sepa que ahí hay petróleo. Acá se hace un ejemplo de cómo se puede, de cómo hay un muelle, ¿no? De cómo acá se encuentran los pilotes, cómo se ponen los pilotes. Acá está la estructura de acá, el peso que tiene que tener, obviamente. Esta es una zona con un pavimento y todo esto se hace, esto puede variar, ¿no? El muelle no siempre es algo chiquito, el muelle puede tener muchos metros de distancia, por lo que puede llegar a zonas donde estemos en el talud oceánico. Y si esta es una zona con bastante turbiditas o con bastante alteración, pues puede dificultar bastante que el suelo que se tiene sea estable. Entonces habría que tomar otras medidas para generar que este suelo sea más, mejorar su cohesión o mejorar este, o poner tal vez acá, poner algunos anclajes por si estamos en el talud y capaz hay algún tipo de deslizamiento generado por algún tipo de temblor o sismo pequeño, pues hay que siempre trabajar con ese tipo de precauciones. Y con eso creo ya que mi presentación estaría, no sé, por culminada.